Canal de AT&T para los estados de Massachusetts de América, por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 16 de abril del año 2003, estamos en otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas noches. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy es miércoles santo, esta es la Semana Mayor, en la que el mundo cristiano recuerda una vez más el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Pero como que no hemos aprendido nada de lo que Él nos dejó. La situación del mundo es cada vez más complicada y lo que uno puede percibir es una prevalencia de un materialismo rampante que se expresa de todas formas, pero sobre todo con el uso del poder bélico para imponer intereses económicos, que eso es lo que se ve en todos estos conflictos, que alguien decía que la guerra era la última instancia de la mesa de negociaciones. Este es un cuadro preocupante, no podemos menos que someternos a la posibilidad de que la providencia meta la mano por nosotros, los hombres que transitamos cometiendo tantos errores que nosotros mismos nos entrampamos y después no tenemos salida. Vamos a ver si cuando termine la Semana Santa no encontramos un cuadro peor que el que hemos dejado al interrumpir nuestra comparecencia por lo que resta de esta semana. Por otro lado, mañana 17 se conmemoran 140 años del fusilamiento de los patriotas que el 27 de febrero de 1863 iniciaron la jornada que culminó con la restauración de la República más adelante en el mismo año. Pero ese movimiento que abortó en Santiago de los Caballeros le costó la vida a un grupo de los patriotas. Ahí se produjo una situación inexplicable hasta que uno se lee el libro del general López Morillo, español, que explica la intervención del sátrapa Pedro Santana en la inexplicable decisión que tomó la corona de España de indultar a una parte de los patriotas y fusilar a la otra. La parte que se fusiló era la que Pedro Santana quería que se fusilara. Entre ellos se fue mi bisabuelo, Pedro Ignacio Espaillat. Se fue el poeta Eugenio Perdomo y se fueron otros patriotas de quienes quería salir el general Santana, el marqués de la Carrera, ¿verdad? El reconocido por algunos sectores de la vida nacional como conspicuo liberador del pueblo dominicano y por eso meritorio de estar ubicado en el Panteón Nacional junto precisamente a todos esos que él mismo fusiló, a esas víctimas.
empezando por María Trinidad, Francisco de Rosario, el hermano de Francisco de Rosario, los de la Restauración, etc. Pero los méritos se hacen a veces de una manera muy peculiar. Y Santana los hizo de esa forma. Y muchos lo admiran por eso. Pero no, precisamente yo estaba diciendo que lo que prevalece es la parte material. ¿Qué fue lo que sacó Santana de eso? O que todos los honores que le rindieron y lo que le acompañó, porque obviamente que eso iba acompañado de un bienestar en riqueza y títulos y honores de España para traicionar a su patria. Así es. ¿Verdad? Entonces, a mí también, vinculando este tema último local con las expresiones que usted hizo sobre la situación internacional y sobre lo que por encima de esas dos circunstancias está hoy en día, que es la Semana Mayor, el recogimiento para pensar sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en este periodo del año, hace ya 2003 años, me vino a la mente el que sí es cierto que el cristianismo ha sido la expresión del alma humana que mayor sensibilidad impregna al sentir religioso. Pero al mismo tiempo, en esta coyuntura actual, me di cuenta de algo que ha pasado quizás inobservadamente o intencionalmente por los ojos de los críticos y de todos nosotros y de la prensa en lo que acaba de acontecer en Irak, el genocidio iraquí. Un pueblo muy antiguo, se le reputa ser el primer asentamiento habitacional humano organizado sobre la faz de la Tierra, es decir, tiene una existencia aproximadamente de unos 5.000 a 6.000 años. Bueno, todo eso ha prácticamente desaparecido, los vestigios de sus evidencias, pero lo que yo quería concentrarme es que hubo una oposición sobre toda la faz de la Tierra a la acción flagrante contra ese país, contra esa nación. Y también la hubo de parte de la Iglesia Católica en la persona de su máxima expresión, el pontífice, nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, por otra parte, otras denominaciones cristianas, vuelvo y repito, de nuestra misma corriente de pensar religioso, no se expresaron de la misma manera sobre el tema. A mí me llamó la atención. Es decir, hay muchos líderes de estas denominaciones en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos y en Inglaterra. No vi a la Iglesia Episcopal, no vi a la Iglesia Bautista, no vi a los líderes de las otras denominaciones religiosas autotituladas cristianas expresarse con la energía que debieron haberlo hecho en contra de esa situación. Óyeme, la ausencia más notoria de esas voces es la del reverendo Pat Robertson. Sí, señor. ¿Por qué? Porque él fue el que escribió allá por el año 91 la denuncia más radical en términos de su oposición y de la exposición de todos los elementos negativos que estaban detrás de ese pensamiento del nuevo orden mundial, que fue cuando el padre del presidente Bush, padre, enarboló ese estandarte, que nosotros decimos que su hijo lo está llevando adelante con la corte que le rodea. Y Pat Robertson, usted no lo ha oído hablar. Sin embargo, todo lo que él dijo en ese libro, que nosotros se lo hemos enseñado a ustedes varias veces, se está llevando a cabo, y lo está llevando a cabo la gente que él mismo señaló. El Council on Foreign Relations.
Cuando salió la fotografía del presidente Bush y decía el presidente y su gabinete de guerra, estaba el presidente sentado en el centro, no está en el Council on Foreign Relations, pero estaba su padre. A su lado estaba el vicepresidente Cheney, que sí está. Del otro lado estaba Rumsfeld, que no está. Del otro lado estaba Colin Powell, que sí está, y del otro lado estaba Condoleezza Rice, que sí está. Quiere decir que si usted saca la cuenta, se encuentra que sacando al presidente, de los 4 miembros del gabinete, 3 son del Council on Foreign Relations. Y cuando usted toma el mando de su control remoto y pone las emisoras de televisión de Estados Unidos, y pone CNN, por ejemplo, el principal analista que se aparece allí es nada menos que el general Wesley Clark, retirado, que fue el jefe supremo de la OTAN. Pero Wesley Clark es miembro del Council on Foreign Relations, para que ustedes lo sepan. Como lo fue Colin Powell siendo militar activo. Entonces ahí está aposentado el verdadero poder político, económico y social de los Estados Unidos, en el Council on Foreign Relations. Porque cuando pueden estar allí militares y cuando se aposenta un gobierno nuevo y salen de allí las principales figuras, y eso pasa, no importa que el presidente sea republicano, que sea demócrata, sucede siempre lo mismo. Y los secretarios de Estado son todos, sin excepción, siempre del Council on Foreign Relations. Los secretarios de Defensa son todos, sin excepción, siempre del Council on Foreign Relations. El único caso es ahora Rumsfeld, a menos que él haya ingresado y mi nómina esté atrasada, obsoleta, porque la que yo tengo data de un par de años atrás, y entonces a lo mejor ya no está actualizada. Pero definitivamente, aquí está, 1998. Pero Rumsfeld había dado con sus connotaciones y demostraciones como a lo mejor se inscribió como congresista, era bravío. No, pero digo, de primera categoría. Es que tampoco voy a decir que no está. No, claro, porque es que no lo he actualizado. Exacto. Voy a tratar de hacerlo en el internet. Que por cierto, en primer intento que hice no apareció la nómina. Estaba buscando la nómina completa, solamente aparecieron los directivos. Me dicen en el internet están desapareciendo muchas cosas. Muchas cosas. Pero de todas maneras, hay evidencias sobradas de que hay un pensamiento que viene desde atrás. Los testimonios que ha dado recientemente el ex jefe de la CIA, James Woolsey, de una conferencia que dictó en noviembre del año pasado, donde él enarbola la tesis de que Estados Unidos está frente, a partir de los atentados, a la Cuarta Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él dice que la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial, que estamos frente a la Cuarta Guerra Mundial. Y entonces le manda un aviso, ¿ustedes saben a quién? A Mubarak en Egipto y al rey Fahd en Arabia Saudita, y le dice: nosotros estamos con quienes ustedes no están, que es con su pueblo. O sea, le están levantando a su pueblo, a esas dos gentes. Hoy, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos armar ahí, en esa zona que se llama el Medio Oriente? Y eso está ahí en la conferencia de Woolsey, que yo la saqué. Voy a hacer un intento de traducirla, porque hay que conocer el pensamiento de esa gente. Ese señor fue jefe de la CIA. A saber lo que le viene a uno encima. Entonces esas son las cosas que uno tiene que seguir para saber qué están disponiendo del futuro de todos nosotros, de qué, hacia dónde nos llevan. Ahora se dice que no, dice Gran Bretaña está como un poquito echado para atrás. ¿Tú has notado eso? Sí, con relación a Siria. A Siria, el propio Irak. Y con Irán. Y ellos dijeron muy tajantemente: nosotros no vamos para allá, queriéndole decir a Estados Unidos: si usted va a ir solo, porque nosotros no vamos a llegar hasta ahí. Bueno, por suerte que se echaron para atrás en eso. No conocemos sus razones. No debe ser nada bueno, porque no era nada bueno lo que motivó que se metieran en Irak. Pues ya Estados Unidos aquí tomó la primera acción en contra de Siria.
me gustaría anunciarla aquí, que le cortó el oleoducto del abastecimiento de petróleo que iba desde Irak a Siria. Siria ahora mismo está aislada en cuanto a abastecimiento petrolero. Bueno, yo quiero decir que Siria es estratégica para los Estados Unidos. Pero fue un aliado en la guerra del desierto, en la tormenta del desierto. Ajá, pero le voy a decir... Bueno, Arabia Saudita también lo fue. Ajá. Y lo ha sido ahora también. A ellos no les En importa este los mapa, aliados. uno puede ver que aquí está Siria. No está bien demarcado, pero Siria está aquí. Y este es Irak. Pero Siria es la salida al mar. Y ahí saqué yo un trabajo de unas negociaciones que estaba haciendo la Bechtel, que es la empresa de George Shultz, que fue secretario de Estado. Otro más. Y uno de los gananciosos en la repartidera de los contratos de reconstrucción de Irak, ¿verdad? Porque George Shultz, y durante el gobierno de Bush padre, estaba negociando un oleoducto a través de Siria. ¿Ustedes están oyendo cómo es? Entonces hay un mapa de petróleo detrás del tinglado de todo esto, que se viene a completar con la preocupante dimensión de su impacto en el tinglado económico y financiero internacional sobre cuál moneda va a ser la moneda internacional. Si el dólar va a seguir siéndolo o si va a ser desplazado total o parcialmente por el euro. Y esa es una parte muy, muy preocupante, porque si eso está en juego, hay sobrados indicios de que eso tiene repercusiones suficientemente calamitosas para los Estados Unidos como para determinar la decisión de ir a la guerra. Y nosotros tememos que eso puede estar por ahí detrás. Porque si Irak hizo lo que se dice en una serie de documentos que están circulando, de haberse concertado con Europa, con la Unión Europea, para valorar su petróleo en euros y no en dólares, y la preocupación que eso inmediatamente produjo de que eso pudiera ser seguido por los demás países del Medio Oriente o de otros miembros de la OPEP, como podría ser el caso de Venezuela, que ya sabemos que Hugo Chávez ha tenido una situación sumamente difícil, ha sobrevivido varios intentos de golpe de Estado, y todo el mundo ha visto claramente la mano de sectores de los Estados Unidos ahí metidos en esas cosas. Entonces, es un panorama preocupante, sumamente preocupante. Entonces nosotros realmente le vamos a dar seguimiento, pero tenemos nuestra esperanza puesta que el pueblo de los Estados Unidos va a reaccionar y va a entender, sobre todo si se mueven en contra de Siria, de que ya el asunto no está detrás de defender a Estados Unidos contra un plan de terror que se manifestó con los atentados, los horribles atentados del 11 de septiembre, porque resulta que Osama Bin Laden no aparece. ¿Ustedes saben cuándo fue que apareció Osama Bin Laden? Para reforzar la agresión a Irak, para decir, estamos al lado del hermano Saddam Hussein y lo vamos a defender, para que eso permitiera decir, ustedes ven que están todos juntos ahí. Entonces Saddam Hussein también era parte de la agresión hacia Estados Unidos que se manifestó en los atentados del 11 de septiembre. Y ahora, ¿dónde está todo eso? Nosotros dijimos aquí que el momento para que Irak demostrara que tenía parte en esa organización del terror en el seno del propio territorio norteamericano eran los momentos en que se estaba esperando ser agredido. Digo, si ahora no lo hace, es porque nunca tuvo la capacidad de agredir a Estados Unidos desde su territorio, y desde allá se sabe que tampoco. Entonces no se produjo la agresión. Ahora resulta que tampoco aparecen las armas de destrucción masiva. No aparecen.
Y ya Rusia de antemano dijo, cuidado con lo que pueda aparecer, queriendo decir, Estados Unidos puede perfectamente hacer como hacen algunos policías que le ponen un poquito de droga en el bolsillo al sospechoso y lo llevan preso porque tiene droga. Allá es una práctica, bueno, ¿verdad? en todas partes, yo creo. Entonces, todo eso está, ese es el ambiente movedizo en que está la suerte de la humanidad en este momento. Pues, y desde luego, es sobradamente preocupante. déjeme reforzar un poquito con datos matemáticos, estadísticos, lo que usted acaba de expresar, que acaba de salir, creo que en la prensa de hoy, en el periódico, uno de los periódicos de circulación de la mañana, que el 73% sigue apoyando la forma en que como está gobernando el presidente Bush, ese 73%. Entonces un 53% dice, de acuerdo con esa encuesta, que ya no importa, que para lo que se refiere al asunto de Irak y cualquier otra acción futura que pueda tomar los Estados Unidos, no importa al pueblo norteamericano, dice el 53%, No importa. dice que tengan armas de destrucción masiva o no, o que tengan intenciones de agredir a los Estados Unidos o no. O sea que a ese 53% no le importa. No le importa. Es decir, que Bush ya tiene el apoyo de más de la mitad, es decir, la mayoría, para que tome cualquier acción contra cualquiera me dé la gana, ¿Y quién es que dice que...? dice la encuesta. ¿Pero quién hizo la encuesta? La firma no la dice, no. Bueno, No dice el nombre de la firma. ese es el problema. Ese es el problema. Ahora yo quería tocar un tema en el ámbito nacional. Bueno, antes que nada, debo decir una cosa. Salió precisamente por la muerte del dominicano que murió allá en Irak, la voz angustiosa o angustiada de su padre. Padre, sí señor. Dice aquí, padre del sargento muerto pide cese de guerras. Y él, que vive aquí en Santiago, dice, reclamó esta mañana a Estados Unidos que no siga con más guerras para evitar que haya más víctimas. Y dice el padre de este muchacho que su hijo, el sargento Ryan Augusto Tejeda, tenía intenciones de ayudar económicamente a sus familiares que viven en el sector Los Salados Viejos. Pero hay una información, y es que él era residente, no era ciudadano norteamericano, o sea, no tenía que ir a la guerra. ¿Ustedes saben por qué fue a la guerra? Porque buscando la ciudadanía. Y así están todos los otros. Y así hay muchos de ellos. Fíjense que incluso los norteamericanos, esa muchacha, Jessica Lynch, que por poco muere, por cierto, no se conoce cómo fueron las fracturas que recibió, no se ha podido establecer, no han dicho cómo fue, porque dijeron que estaba herida de bala y el primer cirujano que la atendió en Alemania dijo no tiene ninguna herida de bala ni de arma blanca. Es decir, que lo que tiene son fracturas. ¿Cómo se le produjeron? No se sabe. Pero esa muchacha fue a la guerra y por poco pierde la vida, porque ella no tenía el dinero con qué estudiar para ser maestra. Fíjense qué cosa tan distante de una labor de guerra como era de ser maestro. A menos que usted vaya a enseñar el arte de la guerra, ¿no? En alguna aula del Pentágono o una universidad. Pero, en fin, ella su vocación era maestra. Y como no tenía el dinero, se metió en el ejército para ahorrar y tener con qué ir a la universidad y hacer su carrera de maestro. No, y que después que sale del ejército, el ejército se la financia. Y después hay siempre unas facilidades para estudiar a los veteranos. Pero ese muchacho que murió se metió para poder conseguir la ciudadanía y poder vivir con su familia allá en los Estados Unidos. Así es. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema nacional que está creando obviamente una tensión que nosotros quisiéramos contribuir de alguna manera, ojalá, a bajar. Miren este titular. Activistas demandan destituir a Soto Jiménez. Piden demoler monumentos militares que combatieron a patriotas.
Bueno, el secretario de las Fuerzas Armadas ha dicho que ese monumento no se hizo en favor o en recuerdo o en reconocimiento a los militares, sino a todos los muertos que ocasionó esa conflagración. Quizás eso no se manejó bien. No puedo poner en duda la intención del secretario Soto Jiménez, si así fue que se hizo ese monumento. Pero yo le hubiera aconsejado hacerlo de otra manera. Que le hubiera dicho, general, llame a las fundaciones y dígale que el propósito que usted tiene es seguir el ejemplo de España, que tuvo una conflagración, se dice que fue de 1 millón de muertos, y terminó haciendo un hermoso monumento que se llama el Monumento del Valle de los Caídos. Allí están los muertos de todo el mundo. Y eso es un esfuerzo en la dirección de la reconciliación. ¿Y usted sabe por qué Franco hizo eso? Porque Franco se estaba preparando para él salir de escena y dejar un heredero que iba a tener que vivir con todos los españoles y no con una parte de los españoles. Y voy a buscar nada menos que una estructura monárquica, aunque con el contexto moderno, ¿no?, de un gobierno parlamentario que es el que lleva el peso político, y por tanto la figura del monarca es una figura como la del monarca británico, la monarca británica, que es el jefe de Estado, pero los poderes del manejo de la política va en función de la democracia interna, es decir, el voto popular escoge el gobierno, el jefe de gobierno es el jefe de la acción política. Y se turnan ahí en Gran Bretaña los conservadores y los liberales, o mejor dicho, los laboristas. En España se turnan también la gente de Felipe González y la gente de Aznar. Los socialistas no han subido. No han subido todavía. No, porque la gente de Felipe González. Yo no sé. Bueno, pero eso es el voto popular. Entonces, sabiendo eso, fíjese bien, Franco tuvo la visión, y fue un dictador, pero él preparó a España para la convivencia, para la reconciliación. Y yo creo que eso es lo importante. Yo quisiera pedirle a las organizaciones que con todo su derecho han salido al frente de esto, de lo que yo he entendido que fue una agresión al sacrificio de sus compañeros, en muchos casos, como por el caso de Poncio Pou, de Delio Gómez Ochoa y de Mayobanek Vargas, y de los familiares y compañeros también de ideología y de lucha de todos los demás que aparecen aquí firmando, incluyendo la Fundación Testimonio a la que me honra en pertenecer, que si el propósito de la Secretaría de Fuerzas Armadas fue hacer un homenaje a todos los caídos, que traten de bajar el tono de su petición de destitución y vayan a un encuentro. Porque yo le quiero recordar lo siguiente, miren, con la experiencia de abril del 65, de la cual nosotros dos formamos una parte, y teníamos del otro lado, pues a todos los que quedaron del otro lado. Y yo no voy a decir que yo llegué a la parte donde estaba por equivocación, ni porque fui prisionero de las circunstancias. Yo fui parte orgánica de ese movimiento, desde el principio. Pero hubo mucha gente que quedó, ¿verdad?, presa de las circunstancias, de este lado y del otro lado. Porque ellos no movieron las cosas, sino que estaban en un sitio y de acuerdo a cómo estaba su propia condición, en el caso de los militares, pues unos quedaron obedeciendo a este lado y otros quedaron obedeciendo a aquel lado. Pero había un intelecto, yo me confieso ser parte del intelecto del movimiento constitucionalista. Y del otro lado estaban los golpistas, ¿verdad?,
pero nos hemos reconciliado todos o no nos hemos reconciliado. Incluso se llegaron a hacer hermosos actos conjuntos de los combatientes constitucionalistas, militares y civiles, con los militares, los militares, en fin, de las fuerzas, los institutos armados. Los representantes de los institutos armados hacían misas conjuntas ahí en las Mercedes. Propiciado y oficiado por esta misma. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que ver y buscar, que es la reconciliación de la familia dominicana. Yo quiero decir que yo recuerdo que en mi casa tuvo un impacto muy especial esta situación con la llegada de los expedicionarios, por el hecho de que José Antonio Hungría era mi padrino y mis padres eran padrinos de por lo menos una de las mellizas del matrimonio, el segundo matrimonio de él con doña Marina Fermín. Y él tenía los hijos del primer matrimonio, los Hungría Morel, y los hijos del segundo matrimonio, los Hungría Fermín. Pues bien, uno de los muchachos del segundo matrimonio, José Antonio, Tonti le decían, vino en la expedición. Y del lado de los militares, ¿quiénes estaban ahí? Había dos hermanos de él, Renato y Radamés, estaban ahí en Constanza. Y entre los expedicionarios estaba Tonti. Y eso fue desgarrador en esa familia. Eso es lo que yo quisiera que tuviéramos presente, que los dominicanos nos tenemos que reconciliar sobre nuestros agravios pasados. Yo tengo un amigo que lo quiero entrañablemente, que es Fran Amiama, a quien respeto además mucho como militar. Pero Fran estaba del otro lado. Cuando yo vi llegar a Rivera Caminero al Palacio Nacional, el lunes en la madrugada, acompañado de su Estado Mayor, él era el jefe de Estado Mayor de la Marina, no había tomado posición la Marina, y fue a ponerse a las órdenes de Molino Dueño, y lo reconoció como presidente y se le cuadró, pero venía acompañado de su Estado Mayor, y estaba Fran, y yo sentí una alegría en el corazón, porque yo decía, vamos a estar juntos. Bueno, desgraciadamente, Rivera Caminero salió del palacio, y ahí mismo comenzó a decir una serie de mentiras, que él había detectado que nosotros, los constitucionalistas, estábamos comunicados con Fidel Castro, una serie de cosas como esa, que fue lo que determinó que Montearache se quedara ahí y dije, no, yo no vuelvo a la base, y se separó del grupo. Pero eso fue lo que le dijo Rivera Caminero, lo demás lo sé de buena fuente, ¿verdad? Y de ahí en adelante, el martes ya nos estaba cañoneando la Marina, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero decir que la amistad entre Fran Amiama y yo siguió impertérrita después de eso. Y lo es todavía en este momento. Entonces, nosotros tenemos que reconciliarnos, ¿eh? Y quiero decirle también que yo he hablado en más de una oportunidad con mis amigos, a quienes admiro por su sacrificio en un momento muy difícil. Eso no es fácil, usted tiene que ponerse en contra de una dictadura. Que después de haber caído el régimen de Trujillo, los atisbos de que pudiera haber un retroceso se limitaban a estar con el ojo puesto en la familia Trujillo. Yo les decía, señores, ustedes que tienen la autoridad moral para hablar de esto, ustedes no están viendo los mismos síntomas, aunque los apellidos son otros. O sea, el próximo dictador en este país no se va a llamar Trujillo. Ni va a ser miembro de la familia. ¿Verdad? Entonces, vamos a ponerle atención al deterioro que está sufriendo nuestro proyecto democrático, del cual vino a ser heredero el PRD, porque yo quiero decir que dentro del PRD, yo siempre dije, el PRD es heredero del sacrificio de mucha gente en este país, para que tratemos nosotros de decir que nosotros somos la expresión de la democracia en la República Dominicana. Nosotros somos simplemente gente que levantó el estandarte
y lo llevó ya en otra etapa democrática, ¿verdad? Que por cierto, ya todo eso se involucionó también. Pero yo le decía, y en la posición crítica en que estoy todavía hoy, temo por ese proyecto democrático, que costó muchísima sangre, y no están observando los atismos de trujillismo con otros apellidos. Ese es el peligro. Y son esas fundaciones las que tienen más autoridad moral para hablarle de eso y enseñarle al pueblo dominicano el peligroso camino por donde vamos. Entonces, yo quería hacerle estas reflexiones porque me preocupó no el hecho de que pidieran la destitución de Soto Jiménez, porque en definitiva ese es su derecho, sino que estamos caminando en la dirección de los enfrentamientos, en lugar de caminar en el sentido contrario. Entonces, eso no va a culminar en nada bueno. Y eso es lo que yo quería decirle en este día en que casi estamos a mitad de la Semana Santa. Bueno, hay otras cosas, y es que tenemos aquí las consecuencias de la visita de Jean Chrétien, como dices tú, con mucho cesamiento. Sí. Bueno, a los tolentinos. No, yo no te lo digo por burlarme, ¿no? Sino que admiro tu pronunciación francesa, ¿verdad? Gracias. No, yo no la tengo porque no estudié después del francés que nos dieron en la escuela normal. Yo quiero decirle a los jóvenes que nos escuchan, hay muchos jóvenes que nos escuchan, que en la escuela normal que nosotros hicimos, nos enseñaban, aparte de la gramática española, para que domináramos bien nuestro idioma, y teníamos de maestro nada más y nada menos que a Patín Maceo, figuras como Patín Maceo, ¿verdad? Y a Carlos Curiel, ¿verdad? Pero bueno, nos daban inglés, nos daban francés y nos daban portugués. Oigan bien, 3 idiomas. Entonces, claro, a uno le queda una que otra palabrita, pero desde luego esta pronunciación de Roger se adquiere ya con otra cosa, ¿no? Pues mire, la presencia del señor Jean Chrétien ha culminado con la firma de una serie de acuerdos. Yo quiero decirle que a mí particularmente, creo que Roger lo comparte, me preocupa grandemente la presencia del señor Chrétien. ¿Y qué significa eso? ¿Ustedes saben por qué? Bueno, por lo que precedió esto. Ustedes vieron cómo el Congreso aceleró el paso y pasó a la carrera, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la modificación a la ley minera para acomodarla al contrato de la Placer Dome ahí en Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2. Entonces ahora se firman otros acuerdos. Quiero decirles que hay una discrepancia también, porque por un lado dice que se firmaron acuerdos por 300 millones y por otro lado dice que son 500, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso es lo menos trascendente. Entre los acuerdos, o mejor dicho, entre las cosas que precedieron la llegada del señor Chrétien, está la concesión de 800 kilómetros cuadrados de territorio a una firma insolvente canadiense que se llama Unigold Resources. En el momento en que fue cursado al Congreso Nacional ese contrato, ya estaba pactado un acuerdo entre Unigold Resources y la Carib Gold Resources, lo que significa que el papel de Unigold Resources era de intermediario. Y esa gente tenía, de acuerdo a los datos del Internet, en ese momento en bancos en Canadá, $2.500 canadienses. $2.500 canadienses. Es decir, nada. Además, habían cambiado de nombre y habían cambiado de propósito de la misma empresa, ya se dedicaban a asuntos de turismo y se habían dado de baja también de la bolsa, ya no estaban activos en la bolsa. ¿Cuándo vuelven otra vez a resurgir como empresa minera? Cuando alguien tropezó con República Dominicana. ¿Quién fue y cuándo fue? No tenemos esos pormenores, pero la consecuencia la estamos viendo, Y entonces la presencia del señor Chrétien a nosotros significa minería canadiense metida aquí.
Y hay que recordar que la Falconbridge es canadiense, aunque se decía en pleno 1965 que ahí había capitales texanos ligados al presidente Lyndon Johnson, perdón, Lyndon Johnson, pero con asiento social en Canadá. Y que uno de los motivos de esa precipitada e indebida intervención, ocupación y atropello de la soberanía dominicana salió del temor de que la reposición, oigan bien lo que les voy a decir, no del profesor Bosch en la presidencia de la República, sino de la Constitución del 63, fuera a lesionar los derechos que ya había adquirido la Falconbridge, o que pensaba adquirir la Falconbridge, con relación a la minería dominicana, porque la Constitución del 63 era constitución nacionalista. Absolutamente. ¿Ustedes están oyendo? Entonces, como detrás de todas estas cosas de guerra, siempre hay un aparato y una cuestión de tipo de intereses económicos, nosotros no ponemos en duda esa versión. No la vamos a asegurar tampoco, pero nos llegó esa versión de que detrás de la empresa Falconbridge ya había capitales texanos. Como pasó también con lo de la Brown & Root, que ahora resulta que es una subsidiaria de Halliburton. Y a la Brown & Root le dieron contratos, estando nosotros aquí ocupados por las tropas norteamericanas, para la extensión del acueducto de la capital. Y eso le motivó, y yo lo he relatado muchas veces, que en el periódico que circulaba en aquella época, no quiero decir el nombre, porque fue otra época, en primera plana, una especie de foro público contra el entonces secretario técnico, era Gustavo Vice. ¿Por qué? Porque pidió los planos, los presupuestos y las especificaciones de esa extensión, aconsejado por mí, que era su asistente. Yo le dije, si ellos han donado eso, se lo han donado a una entidad que está manejando un sistema. El acueducto es un sistema, una interconexión de redes, de tuberías y de todo, de distintos diámetros, de distintas características. Entonces, si usted ha modificado eso, ¿cómo puede usted dejar a la entidad que lo va a manejar sin los planos de lo que usted modificó? O sin saber qué clase de tubería usted metió ahí, o de conexiones. Tiene que dar las especificaciones. Y como tenía patrimonio propio, también tiene que decirle en cuánto se lo incrementó con la donación. Pues no querían entregar nada. Vaya. Y eso le costó esa primera plana al secretario técnico, Gustavo Vice. Vaya con la donación. ¿Usted sabe cuándo encontramos la razón de eso? Cuando yo me encontré con una columna de Jack Anderson, que recogía chismes de Washington, y decía de los contratos que le habían dado a la Brown & Root en Vietnam, y decía que era por sus nexos con el presidente Lyndon Johnson. Entonces yo caí en cuenta, pero es que es la misma gente. Con razón, fue nada menos que el subdirector de la AID aquí, el señor Lawrence Harrison, a donde Gustavo Vice exigirle que recibiera como quiera esas obras. Y cuando él salió, que se despidió, él chocó los talones. Entonces lo hizo instintivamente, porque se ve que el tiempo que tuvo como militar ya lo había asimilado. Cuando él salió, le dije yo a Gustavo, ese señor que se acaba de ir es militar. Porque mira lo que hizo. Yo que era hijo de militar, me di cuenta de una vez. Entonces así se escribe la historia de todas estas cosas. Entonces, ahora vemos cómo la Brown & Root es una subsidiaria de Halliburton. Y está vinculada. Y a su vez está vinculada al señor Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos. Agraciado con un contrato agraciado con contratos allá en Irak para reconstruir a Irak, ¿verdad? De $7,000 millones. Salió la cifra así, Bueno, el asunto es que también está agraciado el señor George Shultz, o sea, la empresa de Shultz, que es la Bechtel, ¿no? Sacó el segundo premio. Entonces, óigame, así se cuecen las habas. Pero bueno, ahora resulta que hemos firmado unos acuerdos con el señor Jean Chrétien, entre los cuales aparece una
una obra hidroeléctrica, ¿no? El detalle. Yo le quiero decir una cosa. Mientras este país no detenga la mano depredadora de los que están cortando nuestros bosques, no hay por qué seguir construyendo ningún tipo de presa, porque se van a llenar de lodo con la erosión. Si no podemos detener la deforestación, olvidémonos de hacer obras de esa naturaleza, porque es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, como aquí aparecen en la lista una serie de cosas, incluyendo una empresa, que yo no sé si se trata de la misma con otro nombre, de la concesión de la Unigolf Resources o de la Caribe Golf Resources, cambiando el nombre, pero como también sacamos de la internet que hay muchas otras empresas que estaban metidas aquí haciendo exploración, pues muy probable que hayan aprovechado la llegada de su primer ministro para reforzar sus posiciones aquí. Aquí está, dice el oro. La Secretaría de Industria y Comercio suscribió un acuerdo con la empresa Toronto Globestar Mining Corporation para explotar los yacimientos de oro y cobre localizados en Cerro de Maimón. Estas son otras gentes. ¿Ustedes han oído hablar del oro del Cerro de Maimón? ¿Verdad que no? Bueno, pero resulta que los dominicanos no sabemos que tenemos eso ahí, pero los canadienses sí saben que nosotros lo tenemos, pero tan pronto ellos lo localicen, ya dejará de ser nuestro. ¿Ustedes creen que así se puede caminar hacia el futuro y hacia la prosperidad? Pues definitivamente que no. Cambiaremos el curso cuando cambiemos de forma y tipo de gobiernos, cuando tengamos un gobierno que represente a los dominicanos. Mientras tanto, vámonos con la esperanza de que al final de esta Semana Santa las cosas estén un poquito más alentadoras. Les deseamos que se recojan, que disfruten la ciudad, que va a estar muy sabrosa con la ausencia de los vehículos y de la gente, y se va a poder caminar con mucha tranquilidad. Les hablamos Leopoldo Espallán Anita y Roger Ogando, que la pasen bien. Hasta la próxima semana. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.